Próxima estación, Villa Luque. Hola y bienvenidos sean todos a mi canal. Si no me conoces, yo soy Irene FC, una cubana más viviendo en Panamá. Y hoy vamos a estar hablando de un tema súper interesante que ya te estuve diciendo en el video anterior: el transporte en Panamá. Cómo te mueves, por dónde te mueves, si es barato, si es caro, si es verdad que el metro de Panamá es uno de los más económicos de la región. Eso yo te los voy a estar diciendo aquí. Realmente como cubana te voy a decir que el transporte de Panamá de entrada para mí es fantástico. ¿Por qué? Ahora mismo lo vamos a descubrir. Como número uno está el Metro de Panamá, que yo lo considero la joya de la corona. Es la joya de la corona del transporte público, señores. Representa modernidad, comodidad y progreso. Conecta la ciudad de forma rápida y segura. Para quienes visitan Panamá, el metro es una de las maneras más fáciles y agradables de descubrir todos los rincones de este país y vivir una experiencia urbana inigualable y conocer sobre todo cómo avanza la ciudad con mucho orgullo hacia el futuro. Y si te sirve de algo, cuenta hasta ahora, hasta el momento 2026, con dos líneas, la línea 1 y la línea 2. Y si vas llegando por el aeropuerto, debes de saber que desde ahí mismo del aeropuerto puedes coger el metro. Sale desde ahí, es muy económico. Yo les puedo estar dejando los precios. Puedes montar con tus maletas de mano, no hay ningún problema, las personas son bastante amables. Si vas directo para otros moles que están más alejados de la ciudad, pues intersección, puedes cambiar de tren hacia la línea 1, vas a coger la 2 hacia la línea 1, que te va a estar llevando hasta el Brook Mall, directico hasta el Brook Mall sin ningún problema, que es uno de los centros comerciales más grandes, pero para eso habrá otro video. Entonces te voy a decir que no tienes que salir de ninguna estación. La estación central se llama San Miguelito, donde haces el cambio. Ahí vas a simplemente, como te estoy enseñando, vas a caminar de un ladito a otro. Tiene elevadores, tiene escaleras eléctricas, tiene escaleras normales, las tradicionales. Si recomiendan que las personas mayores sean los que usan, las personas que tienen necesidades especiales, pues usen los elevadores y generalmente se cumplen, porque es más, para mí es más rápido las escaleras, pues más rápido. En el mismo centro de San Miguelito, ya te doy el dato, también tienen un centro comercial adentro, tienen un casino adentro. Yo por ahí pasaré y les enseñaré en algún momento, pero también tienen, entonces haces la intersección y coges el otro tren sin necesidad de tener que salir de la estación. Para mí eso está, señores, genial y fantástico. Pero ojo, te voy a estar aclarando. En el horario pico, yo te sugiero que si estás de visita, no vayas en este horario. Te planifiques tus días de turismo, de excursión a la ciudad o de visitar algún lugar en un horario que no sea el horario pico, que generalmente es de 5 a 7 de la mañana y de 4 de la tarde a 7 de la noche. Yo te recomiendo que no uses ese horario, el metro, porque en ese horario los trabajadores y la población es la que más lo usa y es un poco convulsa. Hay estaciones como la Iglesia del Carmen, como Vía Argentina, que son estaciones que se ponen muy convulsas en ese horario. Entonces te puede dificultar y te puede quitar un poco más la alegría si es que estás de vacaciones. Así que yo te sugiero que en ese horario, la verdad te cuento, no, porque en ese horario se acumula la gente. Si eres de Cuba vas a sentir el cierto empujoncito que te dan, el bulto de la gente adentro del tren. Entonces yo te sugiero que uses otros horarios. No todo es color de rosa. Hay una población que trabaja y que lo utiliza mucho, así que yo te sugiero que no es horario. En otro horario, como puedes ver, lo puedes utilizar porque hasta vacío yo lo he encontrado en otros horarios y sin ningún problema. Yo me planifico
pico, en mi caso, de resolver hacer las gestiones en horario en que no está tan convulso. Eso también tienes que saberlo. La verdad, eso a veces parece, señores, parece un concierto, pero sin música. Aunque a veces la gente es muy ordenada, pero tienes que hacer una buena fila. Y sin contar en que en ocasiones, pues si llueve mucho, qué sé yo, si truena mucho, por seguridad a veces detienen el tren en esos horarios donde llueve mucho, en esos meses que llueve mucho, pero eso no es muy común. Pero en ocasiones, casi siempre esos horarios se ponen muy convulsos. Así que ya sabes, no. Como número 2 te tengo el Metrobús o los buses o las guaguas para nosotros los cubanos y de otros países. El Metrobús, para mí, el Metrobús es más económico aún, es más económico. Te lo vas a estar encontrando en todas las paradas rápido, hacen sus viajes rápido. Sí, siempre te voy a estar recomendando varias veces en el video de que trates de coger los horarios que no sean pico, porque ahí sí van a estar un poquito congestionadas las estaciones, pero es bastante económico. Aquí les voy a dejar el precio. Tienen aire acondicionado, para mí ya ustedes saben, te montas, genial, aguántate bien, porque ellos tienen como una suspensión, no sé cómo se le llame, y si no te aguantas bien, te revuelcas ahí, se te va, tienes que aguantarte bien. Y bueno, también aquí te digo que la magia también del bus se pone un poco, se acaba. ¿Por qué? Porque en los horarios pico, ya te estoy diciendo, horarios pico, metro, bus, en esos horarios las paradas se ponen bastante convulsas. Puedes ir en el metro con bastante personas, eso sí, señores, el metro tiene, el bus tiene aire acondicionado, el metro tiene aire acondicionado. Ay, señores, yo lo tengo que repetir varias veces en este video. Señores, los buses, las guaguas con aire acondicionado. Por Dios, la vida, sobre todo, fantásticamente económicas, todo el trayecto, lo que se dice la carrera, el tramo. Ay, señores, bastante económico. Yo, la verdad, que bus también he cogido y es fantástico y maravilloso, pero siempre respetando esos horarios para mi comodidad. Pero si usted está necesitando moverse urgente, ya sabe que tienes otra opción por aquí. Otra de las opciones son los taxis, las carreras, como yo le llamo. Son bastante económicas dependiendo del lugar donde vayas. Siempre pregunta primero, como estás viendo, para dónde vas, cuánto te va a cobrar. No te montes sin preguntar, te lo estoy aclarando, porque a veces ellos suelen cambiarte el precio después que están montados y si se dan cuenta que eres extranjero más. Ahí donde la vaina se empieza a apretar. Mis amados taxistas, que también son otras opciones porque me gustan los taxistas. Los taxistas siempre tienen un cuento conmigo y siempre me hablan y me echan cuento de Panamá, y a mí eso me parece fantástico. Así que bueno, los taxistas también tienen ya otra tarifa un poquito más cara que el bus, pero bueno, usted es razonable. Si te digo de entrada, no te montes en un taxi si no le preguntas antes cuánto te va a cobrar, y de ahí tú decides si te montas o no. Anota. Tú decides si te montas o no. No te montes y le preguntes adentro. No. Tú le preguntas afuera, ¿cuánto me cobras de aquí a aquí? Y ellos te van a decir. Entonces tú decides si vas o no vas según tu necesidad y según tu urgencia. ¿Me entiendes? Porque a veces son transportes que de oferta y demanda, que te van a decir un precio cuando tú estás montado. Y a veces te va a parecer demasiado caro. Entonces, y averigua también con las personas que viven cerca, más o menos de aquí a aquí, cuánto más o menos es la tarifa, con los panameños que viven aquí, que ellos más o menos te dicen el tramo.
Pues ya cuando llegas aquí a mi querido InDrive, ya la cosa sí, según el tramo, te puedes encontrar carros más baratos, de gama baja hasta gama alta. Y si tú te quieres sentir como una reina y tienes el presupuesto y tú dices, a mí no me van a empujar hoy, yo voy relajada, a mí nadie me va a estrujar mi cabello porque voy para mi restaurante, para mi discoteca, para mi fiesta, para mi invitación, para mi cita, no sé, yo voy a llegar. Aquí te puedes tirar, señores, así como esto que está aquí, con choferes incluidos. Tú puedes irte todo con tu gama, eso te puede costar tus $40, pero tú no importa. Tú lo pagas porque tú vas a llegar a tu cita, tú vas a llegar a tu evento, tú vas a llegar toda regia y no vas a llegar despeinada. Ah, sí, ya le dije que todo es según tu inversión, no es lo que tú ganas. Tú puedes ganar 1 millón y ya tú verás cómo tú te lo gastas. Y por último y no menos importante están los piratas. No te vayas a pensar que es este pirata que está aquí. No estamos hablando de esos piratas, estamos hablando no de los piratas del Caribe, estamos hablando de algunos carros y busitos que se mueven piratas, que aquí se le llaman piratas, que ilegalmente pues tiran pasajes, recogen, vienen y van. Eso también te pueden estar cobrando un poquito más. Así que bueno, yo te sugiero, saca cuenta que es lo más beneficioso para ti hasta este momento. Si te estoy siendo sincera, y aquí te voy, como cubana, señores, con todas esas imágenes que vieron al principio, para mí es una gloria, aunque alguien lo crea exagerado, para mí es una gloria porque soy de un lugar de campo donde el transporte hace mucho tiempo ha sido transporte tirados por caballos. Así que yo, la verdad, y que hoy existe motorina y que hoy hay una situación caótica con el petróleo y todo eso que está pasando con Bulso Cubo ahora mismo, entonces yo sí te voy a decir que llegar a Panamá y tener la posibilidad de decir, me voy en metro para ahorrar o me voy lujosa para gastar. Eso para mí, señores, vale oro. Para mí vale oro. Yo amo el tren, sinceramente, de todos lo amo, porque va rápido, porque es con aire, porque te topas con el pueblo, porque hasta conversas con la gente. La gente no es muy conversadora, pero siempre hay alguien que conversa, porque llegas a cualquier lugar sin tener que ver con el tranque convulso que se arman en las calles de la ciudad de Panamá. Para mí, señores, es genial. Tener la posibilidad también de pararme, simplemente pararme y levantar la mano y que llegue un taxi, una aplicación, que llegue un Uber, eso para mí, señores, es oro para mí, que vengo de un país carente de hace muchos años, pero muchos años de transportación pública. Y bueno, señores, hasta aquí el video de hoy. Eso sí, no me voy antes sin decirte que Panamá para mí tiene el mejor transporte público de todo Centroamérica en calidad y precio, y estoy loquita que abran la línea 3, porque yo creo que para allá vamos a tener que ir. Entonces, señores, para mí es el mejor calidad-precio que tiene de todo Centroamérica, y más teniendo del país de donde soy. Eso no lo voy a dejar de reconocer y de decir nunca. Que si vienes a Panamá, te lo recomiendo que uses el metro. Que si vienes de viaje, te lo recomiendo que uses los buses, que uses el metro. También que te transportes en el taxi. Si vas a ir a un lugar específico, lejos, puedes usar InDrive y te pones de acuerdo con los vendedores, con los choferes, cuánto te va a cobrar si vas a zona libre directo, demás y demás. Eso sí, si te vas a estar moviendo en la ciudad, nada más, sí te recomiendo 100% el tren y los buses, te lo recomiendo, y más con esa tarjeta que te puedes montar en los dos, así que no tienes ningún problema con eso. No te olvides de suscribirte, no te olvides de activar la campana, no te olvides de seguirme en mis redes sociales, y no te olvides de que yo estoy por aquí.